Hola, mi nombre es Gabriel de Devac Technologies. En este video te voy a enseñar cómo hacer para poder actualizar una máquina. En este caso vamos a ver una Mac Mini. Puede ser cualquier año, excepto que sea muy vieja, de las que tenían lectoras de DVD. Vamos a ver una Mac Mini que podría ser 2011, 2012, 2013, 2014. Básicamente son todas muy parecidas, excepto los modelos que son más viejos, que como te dije anteriormente, que ya vienen con la lectora de DVD. Las que vienen sin lectora de DVD básicamente son todas iguales para poder actualizar. Entonces vamos a actualizar. En este caso es el disco rígido. Vamos a agregarle un segundo disco rígido, que eso está bueno. Y después vamos a ver cómo actualizarle la memoria, si querés hacerlo. Y después las cosas que tenés que tener en cuenta. Después te voy a mostrar algunas de las herramientas que van a ser necesarias para poder desarmar este tipo de computadoras. Y desarmarla a fondo si vos quisieras hacer eso para poder limpiarla y que la computadora pueda funcionar así. O sea, que pueda funcionar bien por mucho tiempo. Básicamente tenemos este cuerpo que es de aluminio. Si vos ya tenés una máquina de este estilo ya vas a saber cómo es. Y si estás viendo este video es porque ya tenés una máquina así. Entonces cuando uno la da vuelta del otro lado te vas a encontrar que tiene este plástico negro, que es una tapa, que tiene dos agujeritos. Entonces ahí vos pones los dos dedos pulgares y los girás hacia un lado. Entonces este agujerito que vos ves acá, o esta marquita, la tenés que mover acá. Entonces cuando haces eso vas a poder sacar la Mac, vas a poder sacar la tapa. Primero, como siempre en mis videos, estoy explicando la parte teórica y después la parte práctica. Si vos querés avanzar e ir directamente a la parte práctica porque querés hacerlo más rápido, no es necesario que veas esta parte teórica, pero si vos querés aprender realmente paso a paso todas las cosas que tenés que tener en cuenta, es bueno que lo sepas y que puedas ver la parte teórica, la parte práctica. Pero bueno, depende si vos tenés tiempo para poder ver el video completo. Si no, seguramente en internet hay muchos videos que son cortitos, que van directo al punto, pero no te van a explicar un montón de cosas que vas a tener que tener en cuenta para poder hacer este tipo de trabajos de manera correcta y que no tengas inconvenientes. Más allá de estos puntitos que te acabo de mostrar, que cuando uno los gira ya la máquina está lista para poder ser abierta y para poder avanzar, antes de avanzar en esto tenés que tener en cuenta lo siguiente. Si estás en un lugar que hay mucha estática, te conviene tener esos banditas que uno se pone acá en la muñeca. Entonces de esa manera lo tenés que poner el cocodrilo a algún lugar que tenga tierra, alguna buena descarga, y de esa manera evitas de dañar cualquier parte de la electrónica. Y si no, si ese no es tu caso, fíjate de tocar algo metálico, como puede ser una ventana o una puerta que sea metálica y que esté agarrada a algo que se pueda hacer la descarga, porque si no, no te va a servir de nada. Si no, lo más sencillo normalmente es agarrar y tocar la canilla de agua fría, que normalmente todo el caño pasa por debajo de tierra y hace un poco de descarga. Si no, lo ideal sería tener una jabalina y que tenga uno la posibilidad de poder enganchar el cablecito del protector antiestático ahí. Entonces de esa manera uno evita correr algún riesgo y la máquina también que esté agarrada ahí, si vos querés que todo esté compartida con la misma tierra. Si no, normalmente descargándose uno normalmente no deberías tener problema. Pero hago hincapié en esto porque si uno llega a tener estática, que uno por ahí se saca un pullover o alguna tela, o uno tiene algún tipo de alfombra que genere estática en el cuerpo de uno, cuando uno toca la parte electrónica lo podés quemar y de esa manera podés dañar irreversiblemente el motherboard o el disco rígido o lo que vos vayas a tocar, incluso la memoria también. Entonces bueno, teniendo eso ya como hecho, vamos a avanzar en lo siguiente. Cuando uno saca la tapa, esta que vos ves acá, después otra cosa, una vez que uno ya sacó esta parte, vas a acceder a otra parte, que vas a ver la electrónica adentro. Entonces una vez que tenés toda la computadora abierta sin la tapa, vas a ver que acá en esta parte de enfrente vas a tener el disco rígido, en este costado vas a tener donde está la memoria,
Y después en la parte de abajo normalmente acá tenés el enchufe de corriente, tenés el de Ethernet, o sea, para poder conectarse a internet o a la red. Después tenés acá los puertos USB y después tenés la salida de Thunderbolt, etcétera. Entonces tenés un montón de conectores y esta parte que es la negra, esto uno lo va a retirar. Entonces de esa manera uno va a poder acceder a los discos rígidos que están acá y poder sacar el plástico para poder montar el segundo. Normalmente si vos vas a hacer el cambio del disco rígido que ya viene, esto tiene como dos etapas. Voy a dibujártelo acá en la parte de arriba. Entonces, si vos tenés la tapa acá en esta parte de arriba, vos vas a tener el disco rígido acá y después vas a tener otro disco rígido acá, o si no, el hueco. Por ejemplo, en esta máquina que yo compré, en la que vamos a estar trabajando, venía con un solo disco rígido, que era un disco rígido mecánico. Entonces, para que la máquina funcione rápidamente, lo ideal es ponerle disco de estado sólido. Para mí, a mi gusto personal, ya hoy en día, 2015, tener una máquina que no tenga disco rígido de estado sólido es inusable, es extremadamente lenta. Entonces, lo primero que hago cuando compro alguna máquina de estas es ponerle un disco de estado sólido. Entonces, como te venía diciendo, tiene como dos pisos acá. Entonces, acá pones un disco rígido y acá pones el otro. Normalmente, el piso de arriba, o la tapa de arriba, es donde vos vas a sacar el disco rígido que ya viene y pones el disco de estado sólido. Para eso es sencillo, solamente sacándole la tapa de acá ya podés cambiar el disco rígido sin tener que desarmarlo, o sea, completamente. Si vos vas a agregar un segundo disco rígido y la máquina nunca tuvo ese disco rígido, vas a tener que adaptarla para poder hacer eso. Entonces, para hacer eso vas a tener que sacar todo el motherboard completo o correrlo bastante para poder agregar el segundo. Entonces, lo ideal en este caso, en esta máquina, como no venía con un disco rígido secundario, solamente con uno primario, vamos a desarmar la máquina completamente, o sea, vamos a sacar el motherboard para poder trabajar cómodamente y poder sacar el plástico. Si no, no hay posibilidad de poder sacar el plástico donde va a estar soportado el disco rígido. Entonces, como te dije, la primera capa, esta de acá, que es donde vos tenés la tapa y el disco rígido. Entonces vos sacás eso, pones el disco rígido estado sólido, la cerrás y listo, ya está, vas a poder trabajar con la máquina, obviamente habiendo clonado el disco rígido y todo eso. Pero bueno, después en este caso, como vamos a agregarle dos discos rígidos, uno para que arranque la máquina y se instalen los programas y sea todo mucho más rápido y dinámico, y después el segundo es para que vos puedas tener capacidad de almacenamiento, porque hoy en día los discos de estado sólido son bastante caros con respecto a los a los mecánicos, ¿no? Entonces en esta máquina yo voy a poner un disco de 120 GB y uno de 500. Entonces de esa manera en el de 500 guardo los datos y, o sea, por ejemplo, los videos que estoy editando, como este que vas a ver ahora, y después el sistema operativo en el disco rígido más rápido. Entonces de esa manera uno puede trabajar fantástico. Acuérdate que si querés ver las diferencias entre los discos rígidos mecánicos y los sólidos, te voy a dejar un link acá abajo seguramente, y ahí vas a poder ver otro video que hice que explico más detalle, o sea, más paso a paso y a fondo las diferencias entre un disco mecánico y uno sólido y las ventajas que vos vas a tener. Así que básicamente es eso. Los discos, te voy a hacer una pequeña reseña. Normalmente los discos de estado sólido tienen una velocidad de unos 500 megas por segundo y los discos mecánicos alrededor de los 80 megas. Así que la diferencia es abismal. Si vos querés ir rápido, como si fueses en un auto y querés a máxima velocidad, usa uno de los discos rígidos estos que te estoy diciendo, los estados sólidos. Y después para cargar todas las cosas que vayas a poner, si querés ponerle, no sé, un tráiler o algo así atrás de tu vehículo, en este caso a tu computadora, pones un disco de estos y listo, no vas a tener problemas. No importa, hay mucha gente que veo que está luchando y dice, no, mi máquina es súper lenta y todo eso, pero bueno, tengo clientes que a veces me dicen, mira, la máquina es lenta, pienso voy a cambiarla, actualizarla. Le digo, mira, realmente cambiando el disco rígido ya vas a notar una diferencia abismal, así que normalmente es así.
y para la mayoría de la gente no es necesario que cambie de procesador, poner unas memorias ni nada. Si todo eso bien ayuda, pero no es indispensable. El problema de las máquinas modernas es el disco rígido, así que haciendo ese cambio te va a ayudar bastante. Bueno, continuamos con la clase. Así que te voy a comentar lo siguiente. Lo primero que vas a necesitar son destornilladores para poder sacar las diferentes piezas que hay adentro de la máquina. Eso es fundamental. Si querés, podés tener la navaja, la Victorinox, que yo había hecho un video, un review, que en ese video explico, viste, todas las ventajas que tiene este tipo de navajas y que tiene que tiene todas las puntas para las computadoras. Así que seguramente también te deje otro video ahí para que vos puedas acceder a eso. Después, otra cosa que es muy importante, vamos a tener que tener el flex, el disco rígido de estado sólido en el caso que uno quiera actualizarlo, como yo te dije, y también la memoria. Si querés hacer todo de una, mejor. Acordate que esto no es como en las computadoras tradicionales de escritorio, que uno por ahí tiene 2 o 3 cables serial ATA y enchufar los discos rígidos. Estas máquinas, si no viene ya con el segundo disco rígido, vas a tener el problema de que no vas a tener ese conector. Así que el flex es sumamente importante. Yo te digo que si sacas la tapa, esta de acá, y no ves el segundo flex, listo, ni siquiera continúes, o sea, cerrala, compra el flex y espera a tenerlo, porque si no, no vas a poder llegar a ningún lado, porque no hay un conector que es estándar como el de las PC tradicionales. Así que vas a necesitar sí o sí poder tener este tipo de conector para poder avanzar y conectar el segundo disco rígido. Así que bueno, supongo que lo tenés. Continuemos. Entonces tenés el flex, tenés el disco rígido de estado sólido y tenés las memorias. Entonces con eso ya vamos a poder avanzar sin ningún inconveniente. Una vez que uno saca la tapa, lo que te vas a encontrar es lo siguiente. Te vas a encontrar acá en el motherboard, que está acá en la parte esta así, acá. Y tiene tiene un montón de cosas, ¿no? Pero voy a hacer hincapié por ahí lo que es más complicado. Tiene 2 agujeritos. Y en esos 2 agujeritos, una vez que vos ya le sacaste el disipador, porque esto tiene un ventilador acá arriba. Entonces una vez que vos sacaste este ventilador, que tiene 3 tornillos, una vez que vos lo sacás, lo pones en un costado, es bastante fácil, así que eso no hay mucha explicación que digamos. Y después acá tiene un plástico de costado, que ese también, una vez que sacas los tornillos lo puedes sacar. Pero el truco, que eso normalmente si no lo ves en otro lado no te vas a dar cuenta, es de estos 2 agujeros que te digo acá. Entonces, esos 2 agujeros, viene este tipo de U, que viene normalmente con el flex cuando uno lo compra. Si no te viene, no vas a poder hacer el trabajo, o va a ser bastante complicado hacerlo. Vas a poner esta U justo acá. Entonces, la U, cuando vos tengas el motherboard, supongamos que el motherboard está acá así horizontalmente, entonces vos pones justo esta U de esta manera, así, y haces palanca así de este lado. Entonces cuando haces palanca, como te voy a mostrar ahora en la parte práctica, vas a poder sacar el motherboard. Vas a ver que vas a hacer fuerza hacia tu lado, o sea, supongamos que acá tengamos todos los conectores, hace fuerza para este lado, entonces va a salir el motherboard para este lado. Entonces de ahí lo vas a poder sacar. Una vez que lo saques, vas a tener que tener en cuenta lo siguiente. Vos vas a tener acá el motherboard, supongamos, con toda la carcasa, ¿no? Entonces, vas a tener acá un conector que es acá del ventilador. Después vas a tener otro conector más y después vas a tener otro conector más que es más ancho, que este es de la fuente. La fuente está acá de costado. Entonces, cuando vos lo desenchufás, ahí vas a poder liberar el motherboard y lo vas a poder sacar. Así que si tenés algún problema con la fuente, la máquina no prende o algo así, podés llegar a utilizar este video también para hacer lo mismo. Así que básicamente uno desarma la máquina completa cuando haces eso. Después en la parte de acá, cuando tenés el frente, por ejemplo, como te había dicho, acá con los puertos USB, con todos los conectores y todo eso, cuando vos lo sacás así para este lado y ya sacaste todo, te va a quedar la fuente de este lado.
Entonces la fuente vas a tener el conector que es así, tipo como si fuese un 8 más o menos. Entonces, cuando vos tenés ese conector que tiene esta forma así, ahora lo voy a dibujar mejor con el rojo para que se vea, es tipo ovalado, una cosa así. Entonces, para poder sacar esto, vas a tener que sacar un pedazo metálico que está en la parte de abajo. Justo en la parte esta de acá tiene como una chavetita que uno puede sacarla con la pinza. Entonces vos agarras, sacás esto, lo tirás para este lado y esto queda libre. Acá es con el dibujito, ¿no? Ahí está, queda libre. Entonces una vez que queda libre, vos lo vas a rotar como si fuese para el lado contrario donde las agujas se mueven del reloj. O sea, si las agujas se mueven acá hacia la derecha, vos lo rotás para el otro lado, hacia la izquierda. Entonces te va a quedar así como medio torcido. Y una vez que hiciste eso, se desengancha de acá de la parte de abajo. Y una vez que se desengancha la parte de abajo, vas a poder sacar la fuente completa, que sería el pedazo este de ahí. Una vez que lograste sacar eso, vas a poder acceder a esta parte. En esta parte vamos a dibujar acá abajo, ya nos estamos quedando sin espacio. A ver si se ve, o acá arriba, porque me parece acá abajo no se ve. Vamos a dibujarlo acá arriba, ahí está. Entonces, después una vez que ya sacaste la tapa y la fuente que va acá y todo eso, vas a tener el soporte de plástico que acá tiene un tornillo y acá tiene otro tornillo. Entonces, una vez que lo sacas completamente, ahí vas a poder acceder al soporte del disco rígido y después vas a poder poner los discos rígidos. Después el disco rígido es bastante fácil. Como vas a tener estos agujeros acá, ya con este soporte que te voy a mostrar ahora en la parte práctica, lo que tenés que hacer es poner los taponcitos de goma para que queden justamente bien ajustados ahí, y después uno pone el tornillo. Una vez que ponen los tornillos ya queda atrapado el disco rígido adentro. Después del otro lado también ya queda ahí agarrado, y básicamente eso es todo. Después, algo que me había olvidado de comentarte, pero es bastante sencillo porque si no, no vas a poder avanzar y llegar a este punto, es lo siguiente. Cuando tenés acá el cuadrado, que ya sacaste el círculo este, vos vas a tener acá lo que sería la rejilla esta con un círculo. Esta sería la antena de Wi-Fi. Entonces acá también tiene unos tornillos que vos tenés que sacar, que vienen ahí. Entonces vos tenés esos tornillos que lo que hace es sostener el disco rígido, porque este disco rígido, si bien el de abajo tiene agarres de ambos lados, el de arriba solamente tiene agarre de este lado, o sea, del lado de donde está el dibujo donde está la lucecita de la Mac, del lado del frente, o sea, del lado contrario a donde están los conectores. Entonces el de arriba queda agarrado de ahí, pero del otro lado no queda agarrado. Entonces lo que hace estos tornillos de acá es agarrar justo el disco rígido que está acá. Entonces vos vas a tener el disco rígido acá, que viene agarrado acá, de estos dos puntos como yo te había dicho. Y después en la parte de arriba del disco rígido vas a tener esos dos tornillos que van agarrados justo en esa rejilla. Así que sacando esos tornillitos lo vas a poder hacer sin problemas. Si querés un destornillador que tiene todas estas puntas, te recomiendo iFixit. También, si querés, te voy a dejar un video abajo en la descripción, que ahí vas a poder ver el video, o sea, todo este video que yo hice haciendo el review de los destornilladores, que tiene 54 puntas, y con eso podés desarmar prácticamente cualquier máquina o incluso hasta celulares. Así que eso es una cosa buena que a tener en cuenta. Lo voy a escribir acá, iFixit se llama, iFixit. Entonces, si lo quieres buscar, destornilladores iFixit en YouTube o en cualquier lado, ahí lo puedes ver, y después, bueno, lo puedes comprar en Amazon o en eBay, normalmente están por ahí. Después, ¿qué más? Bueno, una vez que ya tenemos eso, después acá tiene otros tornillos, pero bueno, estos son internos, que esto es fácil. Esto lo que hace es sostiene estos tornillos de acá, sostienen la tapa esta negra. Cuando vos lo girás, lo sacás de ahí, y después te quedan estos dos tornillos de acá, que son los de la rejita que ya te había dicho. Así que básicamente con eso ya tenemos
completo todo el panorama. Después el tercer punto, que es bastante importante, es más, si esta es la primera vez que vos vas a desarmar una máquina de este tipo, te lo recomiendo hacer. Si ya tenés práctica, obviamente no vas a estar viendo este video y no es necesario que hagas lo que te voy a decir ahora. Pero bueno, el papel. ¿Para qué es el papel? Es fundamental. Porque cuando vos sacas la tapa, fantástico, fácil. Ahí ya podés incluso hasta cambiar las memorias sin sacar ningún tipo de tornillo. Pero cuando vos vas a desarmar toda la máquina, vos te vas a encontrar que hay diferentes tipos de tornillos, diferentes largos, y vas a empezar a tener problemas. Entonces, para poder recordar todo ese tipo de cosas, es lo siguiente. Vos vas a agarrar un papel y vas a empezar a dibujar todo lo que vos vayas encontrándote. Entonces vos podés agarrar el papel y dibujás lo que ves primero. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener, por ejemplo, es el ventilador y tenemos acá la Mac, ¿no? Entonces decimos, bueno, agarramos en el papel limpio y agarramos el ventilador y lo podemos poner, acá ponemos etapa 1. Entonces ponemos etapa 1 y agarramos el ventilador y lo colocamos acá arriba. Después en la etapa número 2 agarramos otro papel, por ejemplo, y sacamos otras piezas, ¿no? Otros tornillos y los ponemos ahí, los pegamos, incluso podemos empezar a hacer todo el dibujito y así, etapa 3, 4, esto te puede servir incluso para las notebooks, hacer este tipo de diagramas. Entonces cuando vos vas a armarlo tenés que volver atrás, vos ya sabes, bueno, empiezo por la etapa, primero la 3, después la 2 y después la 1 que fue la primera y así vas a poder armarla sin ningún tipo de problemas. Así que básicamente eso es todo. Ahora empecemos con la parte práctica. Espero que hayas tomado nota de todas las cosas que te he dicho para no encontrarte con ningún tipo de dificultad. Así que empecemos con la parte práctica y nos vemos del otro lado del video. Bueno, como podemos ver acá tenemos la Mac Mini que vamos a empezar a hacerle la actualización. Antes de empezar te voy a hacer algunos comentarios que he trabajado anteriormente con estas máquinas. Bueno, en este caso, como esta es mi máquina que voy a estar utilizando ahora para hacer algunas ediciones de video, antes de empezar, como para mí es indispensable tener un disco rígido de estado sólido, le puse este disco que podemos ver acá, que es uno de la marca Kingston. Originalmente tenía este disco rígido que es de la marca HGST. Si bien esta marca no es conocida, pero últimamente la estuve empezando a ver bastante en lo que es Mac. Así que vamos a empezar con el trabajo. Antes de empezar, lo que vas a necesitar es algunas herramientas. Si no tenés un kit de herramientas, como te he mostrado por ahí de la marca iFixit, que andan muy bien, puedes elegir alguna otra marca. Acá tengo algunos juegos de destornilladores varios. Y también algo que es bastante importante es tener una Victorinox. Si te interesa saber un poco más acerca de esto, tengo un video que hablo las ventajas de tener este tipo de navajas que tienen varias puntas. Así que con un poco de todas estas herramientas que te he mostrado hasta ahora, vamos a poder hacer el trabajo sin problema. Si vos querés solamente reemplazarle el disco rígido, lo que vas a necesitar es ponerle este tipo de cable al disco que vos hayas sacado y de esta manera lo vas a conectar así, como te había mostrado en otras ocasiones, que había mostrado este tipo de adaptadores, las diferencias que hay. Vos lo podés conectar en el puerto USB, clonar la información que viene original acá y ponerlo en el disco rígido de estado sólido que te había comentado. Así que acá, como yo ya lo he hecho, no tiene sentido que vuelva a hacerlo. Acá te voy a mostrar cómo se desarma la máquina. Primero la damos vuelta y como podemos observar acá tenemos unos puntitos. Entonces poniendo los dos dedos acá, como podemos ver, y hacemos un poco de presión, vamos a poder remover la tapa. Una vez que hicimos eso, que ya giró, vamos a tratar de levantarlo. Si no sale, lo que hacemos es dar la vuelta, darle unos golpecitos y ahí sale la tapa.
Ahora, lo que podemos ver acá, tenemos estas tres trabitas que lo que hace es se enganchan acá, acá y acá. Entonces de esa manera cuando uno lo mueve queda trabado y cuando uno lo mueve para el otro lado se destraba. Entonces de esa manera es como funciona. Te digo estas cosas porque vamos a tener que sacar estos tornillos y si vos no armás bien este tipo de parrillita que ves acá, este tipo de grilla, vas a tener el problema de que no lo vas a poder cerrar de vuelta como estaba antes. Después otra cosa importante que después te voy a mostrar es cómo colocar esta parrilla nuevamente, esta grilla, porque si uno no lo coloca de manera adecuada no te va a cerrar y no te va a quedar perfecto. Así que después en el final del video te voy a explicar cómo se hace eso, así que presta mucha atención. Después otra cosa que he comprado en esta ocasión es lo siguiente, este tipo de repuestos. Vamos a poner la máquina a un lado, así lo vemos más detalladamente. En este caso la máquina, como le vamos a colocar un disco rígido extra, esta máquina ya venía con un disco rígido que era uno mecánico, como te había dicho anteriormente. Pero para que la máquina funcione rápido, un disco de estado sólido es lo ideal. Este tipo de disco rígido lo recomiendo si querés utilizarlo como disco secundario para poder almacenar datos, pero no para trabajar sobre estos discos porque son extremadamente lentos. Por más que vos veas que es marzo 2014 que fue hecho, estamos en el 2015, así que aunque estos discos son actuales, pero son muy lentos comparado a un disco de estado sólido. Un disco de estado sólido tiene una velocidad de unos 500 megas aproximadamente contra los comunes que son de 80 megas. Como podemos ver acá tenemos este adaptador que es para poner en el disco rígido secundario. Como podemos ver acá tenemos esta forma que es el serial ATA, lo conectamos acá haciendo un poco de presión y ahí quedó. Entonces esto lo vamos a conectar en el motherboard. Ahora, como te muestro, viene acá este tipo de destornillador, este tipo de palanca plástica que parece para reparar los celulares. Viene acá con unas gomas que es normalmente para amortiguar la vibración. Y viene con unos tornillitos, como podemos ver acá, que es para poder agarrar el disco rígido, pero es algo genérico. A veces uno puede llegar a utilizar todo esto o a veces no, depende cómo venga tu Mac. Y después acá tenemos, vamos a poner este tornillito que está girando permanentemente acá adentro, así no queda dando vueltas y no se pierde. Viene con esta pequeña llavecita Allen, como podemos ver. Vamos a dejar esto a un costado. Acá en la bolsita me había olvidado, había quedado un tornillito más, así que lo vamos a dejar acá adentro para que no esté girando y no se pierda. Ahora que tenemos la Mac de este lado, vamos a tener que sacar estos tornillos que vienen acá. Bueno, como te había dicho anteriormente, acá tenemos la navaja, el modelo Sabertool, que esto normalmente tiene todos los elementos para poder reparar una computadora o una Mac. Así que vamos a poner la punta que corresponde acá y vamos a aflojar los tornillos como podemos ver ahí. Esto con un par de vueltas ya se desajusta. Ahí está. Y ahora los ponemos en un costado, fíjate de que no se pierdan. Acá tenemos otros dos tornillos, que eso sí, hay que dar un par más de vueltas. Acá lo mismo. Ahora con la espatulita esta podemos hacer un poquito de presión hacia arriba. Y ahí vamos desajustando la parte esta metálica. Ahí sacamos los tornillos.
Ahí está, ahí pudimos sacar la antena, esta es la antena Wi-Fi. Y acá pudimos sacar el disco rígido. Y acá podemos tirar un poquito hacia el costado y como podemos ver ahí, tenemos el disco de 120 que había colocado anteriormente. Ahora vamos a tener que sacar estos tornillos de acá para poder conectar el disco rígido. También ponerlo en un costado. Después acá vamos a tener otro tornillito más, que es conveniente sacarlo si no puede. Ahí está. Y ahí lo retiramos. Si queremos trabajar un poco más cómodo, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Con un destornillador puede levantar muy suavemente este contacto de acá. Y si no, lo podemos dejar así a un costado. Y después hay que levantar este plástico que vemos acá. Acá tiene un tornillo. Ahí está. Ahí lo sacamos. Lo dejamos en un costado. Y ahí está. Ahora tenemos acá el adaptador este, lo voy a sacar. Así ves cómo es. Igual es más fácil trabajar si uno no lo tiene colocado. Y ya lo podemos enchufar acá. En este conector que vemos acá. Voy a hacer un zoom para que puedas ir viendo cómo es. Ahí está. En este conector, ahí es donde iría el conector ese del disco rígido. Podemos sacar el otro, hacemos un poquito de palanca, así ves cómo es el otro conector, que es exactamente igual, no hay nada extraño. Ahí está. Por ahí la forma cambia un poquito, pero básicamente es lo mismo. Como podemos observar, es el mismo conector. Bueno, una vez que tenemos los conectores afuera, y como te había dicho, si querés puedes sacar este conector de acá. Haces muy poca palanca, esto tiene que salir, ahí está, así no se rompe. Acá tenemos el ventilador, si lo querés utilizar para poder limpiarlo, es bueno siempre sacarlo, sopletearlo y después lo podemos volver a colocar. Nunca lo hagas con esto puesto porque si esto llega a generar suficiente corriente, puede mandar corriente acá en vez de estar enviando corriente del motherboard al ventilador, va a ser al revés y eso puede provocar que tengas algún problema en el motherboard. Después acá tenemos la memoria. Si vos querés actualizarla es bastante sencillo, no tenés que desarmarla todo completamente como hicimos hasta ahora, sino únicamente sacando la tapa y corriendo esto hacia un costado. Ahí podemos sacar la memoria, sacamos la otra y listo, y eso sería todo. Así que es bastante sencillo. Vamos a colocarla al fondo y listo. No tienen que tener dos memorias exactamente iguales. Por ejemplo, la máquina esta venía con 4 GB de RAM y lo que hice fue le saqué una memoria de 2 GB, le dejé la otra de abajo que es de 2 GB y acá tengo memoria de 8 y abajo es de 2. Así que tengo 10 GB en total y la máquina anda muy bien sin problemas. Vamos a ver otra cosa que por ahí es un poquito complicado de ver, pero en la parte de acá de abajo tenemos los soportes para que el disco rígido entre. Entonces, como podemos ver en la parte de ahí, acá tenemos un agujerito y acá tenemos otro agujerito más y después acá tenemos otro agujerito también, que normalmente todos este tipo de agujeros son para que el disco rígido calce. Entonces, como podemos ver acá, tenemos estos dos topecitos que son tornillos. Esto es lo que venía original en el otro disco rígido. Entonces lo que hice fue sacar los tornillos de acá, que venían acá de costado, y se los puse a este disco y entonces de esa manera yo los pude calzar de este lado. Como podemos ver del otro lado, está cubierto con este plástico, así que no lleva ningún tipo de tornillo, solamente calza en esta parte de acá abajo como te había mostrado anteriormente. Así que como podemos ver, todo el mismo lado, mismos conectores. Ahora lo que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de colocar este disco rígido ahí adentro. Bueno, una cosa que te tengo que explicar antes de continuar es lo siguiente.
Hay algunas Mac que ya vienen con 2 discos rígidos, entonces lo único que tenés que hacer es sacar el disco rígido que no quieras utilizar. En este caso normalmente si tenés 2 discos que son iguales, yo he comprado otra Mac que viene con 2 discos de 500 GB, entonces lo que haces es sacás el primero, pones este y listo, no tenés que remover mucho más que esto. Pero en este caso, como esta Mac ya venía con un solo disco rígido, lo que hice en el primer intento, hasta que me llegó el adaptador este, fue sacar el disco rígido, poner este, fácil, sin problema, no tenés que mover más que eso. Si vos necesitas mucho más espacio o querés trabajar mucho más cómodo, otra cosa que podés hacer es lo siguiente. Acá, como podemos ver, tenemos un tornillo que podemos remover para poder desarmar la Mac completamente. Entonces sacamos este tornillito que vemos acá, está ahí, vamos a ponerlo a un costado y después vamos a sacar las memorias para poder trabajar un poquito más cómodo por las dudas. Ahí está, acá como podemos ver, que te había mostrado antes, esta es memoria de 2 GB, a ver si se puede ver acá bien en la cámara. Ahí está, podemos ver, es 2 GB y esta memoria es de 8 GB, como podemos ver ahí. Bueno, una vez que ya sacamos eso, vamos a poner esta herramienta acá, que es esta U que te había comentado al principio. La ponemos ahí al fondo y hacemos presión hacia este lado. Entonces, una vez que movemos para este lado, ahí sale el motherboard y el resto. Ahora, una vez que ya lo aflojamos, podemos sacar esto. Y ahora, como podemos ver acá, ya va saliendo el motherboard. Ahí está. Y ahora tenemos unos conectores más que podemos ir sacando para poder sacarla completamente. Acá levantamos como hicimos recién, ahí hacia arriba, y ahí se desconecta esto. Y después vamos a tener que ir desconectando el motherboard, entre algunas otras cosas más. Ahora hacemos palanca justo en esa parte. Ahí está. Bueno, sacamos con la mano, fue un poco más sencillo. Y ahora vamos a ir retirándolo suavemente, como podemos ver ahí. Ahí lo sacamos con antena y todo. Si uno quiere también, si uno quiere trabajar un poco más cómodo, uno puede levantar acá esta parte, que es este plástico. Voy a hacer un zoom para que se pueda ver mejor. Y como podemos ver ahí, tenemos el conector. Y lo que podemos hacer es, con la herramienta plástica, lo tiramos así hacia arriba. A veces es un poco incómodo trabajar con esto. En algunas ocasiones se puede trabajar más fácil con un destornillador, pero bueno, en este caso ahí lo tiramos y ahí se desconectó. Así que ahí tenemos la antena afuera. Vamos a sacar un poco el zoom. Y acá, como podemos ver, tenemos el speaker, lo que sería el parlantito. Y acá tenemos el resto de los conectores. Tenemos la batería, si es necesario cambiarla. Se puede hacer un chequeo para poder ver si tiene bastante vida útil o hay que cambiarla. Ya que llegamos a este punto, es bueno hacer ese tipo de cosas. Y acá tenemos el frente, o la parte de atrás mejor dicho, sería la placa de red, el conector Firewire, tenemos HDMI,
el conector Thunderbolt, 4 puertos USB, acá la respiración y tenemos el conector de los auriculares y la entrada, y acá una entrada para tarjetas SD y acá el conector de corriente. Ahora otra cosa que vamos a hacer, ahora ya que paramos la Mac, acá tenemos un soporte que vamos a tener que ir sacando. Ahora te muestro cómo es. Ahora con la pincita tiramos hacia afuera y ahí pudimos sacar el soporte. Una vez que hacemos eso, giramos el conector hacia la izquierda y ahí podemos sacar la placa, ahí podemos sacar la fuente completamente. Para eso vamos a tener que sacar primero el tornillo este. Vamos a hacer un zoom para que puedas ver el conector este más de cerca. Ahí está. Y ahora podemos empezar a tirar. Va a costar sacarlo un poco. Ahí está. Como podemos ver, tenemos otros conectores. Ahí está, que hay que ir desenganchando y ahí podemos sacar la fuente completa. O sea, si en algún momento se te daña, puedes sacarlo de esta manera que te dije. Como te había dicho al principio, la fuente está así, con este conector hacia arriba, y cuando uno le saca el soporte ese metálico de abajo que uno tiró con la pinza, te permite poder girarlo. Así que una vez que uno hizo eso, lo giras así y ahí lo podés sacar. Tenés que tener en cuenta que acá tenés como unos pequeños adhesivos y en la parte de arriba también, que por ahí te va a entorpecer para sacarlo. Así que tenés que hacerlo con mucho cuidado para no romper nada. Una vez que tenemos todo eso ahí, vamos a sacar un tornillo más. Ahí está, es este tornillo que vimos ahí. Y ahí quedó libre la parte de abajo, como te había dicho, y la parte de arriba, ahí como podemos ver, va el disco rígido superior. Este es el más fácil de colocar, el más complicado por ahí es el de abajo, es que no tiene el soporte. Acá, como te había mostrado, acá tenemos el soporte inferior. Acá vamos a empezar a colocar el soporte para que enganche el disco rígido. Bueno, una vez que tenemos esto afuera, lo dejamos esto en un costado y vamos a concentrarnos en trabajar acá. Para eso vamos a agarrar los bornes estos de goma y vamos a estar colocándolos de este lado, del lado de adentro. Como podemos ver acá, vamos a ponerlos ahí. Ahí está, ahí quedó agarrado. A ver si lo podemos ver mejor ahí en la cámara. Ahí está. Acá con estos bordecitos que se puede ver en este costado. Ahí está.
vamos a dejarlos que quede ahí atrapado. Así que es fácil, uno lo empuja. Y listo, y eso debería ser todo, ahí quedó. Ahora, una vez que agarramos el repuesto que nos vino, que este es el repuesto más largo, porque el otro es un poco más corto, como podemos ver acá. Ahí está, como podemos ver es más corto. El flex, este es más largo, porque este va en la parte de abajo, este va en la parte de arriba. Y después otra cosa que vamos a tener que hacer es levantar acá un poco el lugar donde va el tornillo y hacer lo mismo del otro lado. Lo que podemos hacer, si uno no lo quiere sacar completamente, es cortarlo justo donde está el huequito este. Cortamos acá, cortamos ahí y listo. Entonces podemos dejar eso abajo y el otro arriba y podemos sacarlo de ahí. Hacemos lo mismo del otro lado, como podemos observar acá. Cortamos el huequito ese y ya nos quedó listo. Bueno, una vez que tenemos esto listo, esto acordate donde va la luz, está acá, o sea que esto iría así de este lado y el conector este que podemos ver va del lado de arriba. Esto iría exactamente acá, de este lado, y tendríamos que agarrarlo con los tornillos en esta parte. Una vez que podemos verificar que estén los agujeros, agarramos los tornillos que vinieron con este kit, agarramos el destornillador que es Phillips y ahí lo agarramos uno y después vamos agarrando lo mismo el otro. Un par de vueltas. Listo, una vez que quedó sujeto o sujetado de este lado, podemos proceder a engancharlo del otro lado. Para eso teníamos los tornillos estos que eran bastante resbaladizos y vamos a poner estas gomitas de vuelta en estos lugares. Ahí está, una vez que quedó en el lugar, vamos a montarlo acá. Vamos a poner el pernito, que es un pernito con un que hace de tornillo, y vamos a ajustarlo. No tiene que estar ajustado del todo, solamente a mitad de camino es más que suficiente. Es para que no se mueva. Bueno, ahí una vez que ya quedó firme, vemos que el disco rígido no va ni para arriba ni para abajo, en ninguno de los dos lados. Ahora podemos empezar a colocarlo en el gabinete. Y antes de empezar con eso, tenés que verificar que entre justo en la parte de abajo, ahí como podemos ver en este lado y del otro. Bueno, una vez que ya quedó firme ahí, podemos ponerle los tornillos que van de este lado. Bueno, ahora vamos a poner este tornillo de este lado. Bueno, ahí pusimos el tornillo de ese lado. Ahora podemos agarrar el segundo disco rígido o el primario, conectarlo. Ahí está. Y con estos tornillitos que vemos acá, lo vamos a poner al fondo. Y ahí nos queda ya atrapado el disco rígido y tenemos los conectores acá. O si no, también lo podemos llegar a colocar a lo último
es lo mismo, este disco rígido siempre entra. El que es más costoso colocar es este de este lado. Bueno, ahora vamos a colocar la fuente. Acordate que siempre lo habíamos hecho girar para este lado para que salga, y después lo vamos a tener que hacer lo mismo para que entre. Una vez que lo pusimos, lo giramos y después ponemos la trabita que engancha justo en esta parte de abajo. Ahora, una vez que está eso en su lugar, vamos a colocar el tornillito. Ahí está, ahí quedó firme la fuente. Y después acá, como te había dicho, lo hacemos girar. Ahí está, verificamos que entre justo en ese hueco. Ahí está. Una vez que entró en el hueco, ahí quedó firme. Y ahora sí podemos colocar este soporte, este que podemos ver acá, que eran estos clips. Lo hacemos que calce, como podemos ver ahí. Ahí está. Lo llevamos al fondo con el dedo, y una vez que uno sintió que hace fondo, listo, esto no va a girar más, va a estar firme. Ahí está. Bueno, ahí ponemos ese tornillo. Siempre tiene que estar este de acá, el cortito, y este de acá, que son los que sostienen el plástico. Y una vez que ya tenemos eso, ponemos el motherboard de vuelta como está en su posición, y ahí ya va a ir calzando. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez que uno está acá, si uno quiere, puede ya colocar la antena, o la puede colocar después. Lo que pasa es que es más sencillo, si no puede colocarlo ahora. Tenemos el conector ese chiquitito. Ahí está. Entonces, vamos a tratar de descubrirlo. Ahí está. Como podemos ver, está el conector ese. Vamos a colocar la antena. Vamos a darle un poco de presión. Ahí está. Y ahora podemos tirar la antenita hacia arriba. Sacamos el zoom, así podés ver un poco mejor el resto de la computadora. Y ahora, una vez que la tenemos así, ahí sí tratamos de cerrarla. Acá tenemos el conector del motherboard. De la fuente. Ahí está. Ahí lo enchufamos con la uña o con el dedo. Después vamos acercándolo y vamos a ir cerrándolo. Ahí está, ahí va calzando. Y ahora podemos ir empujando el disco rígido un poco más. Enchufamos ambos discos rígidos con el flex este. Ahí está, ahí quedó. Y ahora sí, terminamos de empujarlo completamente. Y ahí cerró. Una vez que cerró, ahí ya podemos poner el otro conector. Con el destornillador y con mucho cuidado vamos a poner el cable ahí abajo del disco rígido. Y vamos a terminar de conectarlo. Ahí está. Una vez que está conectado, tenemos los discos rígidos. Vemos que esté todo firme. Vamos a empujarlo un poquito más hacia el fondo. Ahí está. Y esto va a quedar como flotando, porque de este lado vamos a agarrar el disco rígido con esta
grilla o esta parrillita que tenemos acá. Antes de terminar con eso, vamos a poner memorias y otra parte de componentes más. Así que vamos a poner el pedazo este de plástico, soporte. Ahí está, ahí una vez que calzó en los agujeros indicados. Ahora podemos poner el tornillo largo que va acá. Ahí está, que es el que ajusta el motherboard. Y antes de colocar esto, vamos a colocar el último tornillo que va sujetando el soporte este. Ahí está. Ahora vamos a poner el disipador. Acordate siempre que hay que enchufarlo. Listo, una vez que quedó bien enchufado, ahora sí colocamos el disipador, ajustamos los tornillos y listo. Ahora tenemos que colocar el pedacito de la antena acá, que es el cable, y ahora viene la parte que es un poco engañosa para poder colocarlo. Voy a hacer un zoom para que se pueda ver bien este detalle que es muy importante. Como podemos ver acá, en este costado no calzó bien y acá sí calza, o si lo levantamos, lo movemos, por ahí calza este bien y de este lado mal. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? De la siguiente manera: con un destornillador hay que levantar esto y tiene que calzar justo en la parte de arriba. Es como que es casi imperceptible, pero levantándolo un poquito hace que se mueva justo el milímetro que es necesario para que pueda entrar perfecto. Como podemos ver ahí, todavía no calzó un poquito mejor, pero vamos a tener que por ahí moverlo hacia atrás, tratar de sacarlo nuevamente. Tirarlo hacia atrás y volver a levantar y tratar de que calce justo. Ahí está. Como podemos ver, ahí escuchamos el ruidito. Ahora que vemos que calzó bien esto, ahí sí podemos poner los tornillos. Como te dije, esta parte tenemos que tirarla hacia arriba. Con un destornillador es más que suficiente, si no puedes agarrar algún alambrecito de esto si lo quieres pasar y tirar por ahí de manera más pareja, pero normalmente con un destornillador es más que suficiente. Después ponemos estos tornillitos y ya la máquina queda casi lista. Como podemos ver, ahí ya quedó calzado, ahí lo mismo, ya está, son unas pocas vueltas y ahora lo que nos queda son estos dos tornillos que sujetan el disco rígido. Lo que vamos a hacer es sacarle la punta a la navaja, la Victorinox, más fácil. Voy a ajustarlo ahí con la mano. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó bien firme. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. Y de esta manera podemos ajustarlo un poco más rápido. Si no, si tenés otro destornillador que sea más chiquito, más finito, lo puedes hacer. En este caso, para hacerlo que se pueda ver en el video, lo saqué, pero si no, con la navaja es más que suficiente. Lo que pasa es que si lo hago así, por ahí cubro con la mano casi todo el tornillo, toda la parte. Así que una vez que ya lo tenemos así, le ponemos la tapa y ya está. Así que verifica
que este agujero esté con este lado. Ahora voy a sacar el zoom. Bueno, listo. Así que verifica que estos agujeros, estas ranuras estén donde correspondan. Y eso sería todo. Así que lo dejamos acá. Verifica que esté así. Hace presión para un lado, para el lado de la derecha. Y ahí quedó cerrada. Como podemos ver, ya quedó perfectamente cerrada. Tiene que estar perfecto de este lado también. Y ahora lo único que queda es enchufarla y probarla. Una vez que ya arrancó la máquina, vamos a hacer clic acá donde vemos la manzanita, arriba a la izquierda. Vamos donde dice About this Mac, que significa acerca de esta Mac. Entonces ahí vamos a ver el sistema operativo. En este caso tenemos el Yosemite. La versión de la Mac, como podemos ver acá, es Mac Mini Late 2012. Significa que fue hecha a final del 2012. Después acá podemos ver el procesador que tiene, que es un Intel Core i5, como podemos ver ahí. Después tenemos la memoria, como habíamos dicho, teníamos una placa de 2 GB y otra de 8, así que como podemos ver funciona perfectamente, DDR3. Después le habíamos puesto después le habíamos puesto el disco rígido de 120 GB, ahí lo podemos ver. Después tenemos la placa de video, que es una Intel 4000 con 1 GB de RAM. Y después acá abajo podemos ver el número de serie de la máquina. Después, si uno quiere ir más en detalle, podemos ir a donde dice System Report. Y ahí podemos ver la cantidad de núcleos que tiene. Como podemos ver ahí, tiene 2. Después podemos ver el tema de los discos rígidos. Tendremos que ir a más abajo, acá. Y ahí nos dice que tenemos el Kingston, que es la versión 300, SB300. Y después tenemos un disco de 500 GB, como podemos ver en la parte de abajo. Ahí nos dice el tamaño y un montón de datos más. Así que básicamente es eso. Pero bueno, una vez que uno ya vio que arrancó todo, que detectó la memoria y el disco rígido, vamos a tener que apretar la tecla comando o command y la espaciadora. Y ahí escribimos Disk Utilities. Si no tenés el teclado de Mac, puedes ir acá arriba a la derecha en la lupita y ahí escribís Disk Utilities, que es exactamente lo mismo. Y ahí hacemos clic y ahí una vez que se abre el Disk Utility, ahí podemos ver los discos rígidos. Suponiendo que el disco rígido sea nuevo, lo que vamos a tener que hacer, vamos a ir a donde dice Partition y acá hacemos clic a donde dice el más y ahí nos aparece una sola partición. En este caso ya tengo el disco rígido particionado y no lo voy a modificar. Acá podemos ver la totalidad, el nombre, como dice arriba, 500 GB, que ese es el nombre que le puse yo. Y en el caso que quieras borrarlo, podés ir acá donde dice Erase. Después acá seleccionás el tipo de formato. Acá seleccionás el tipo de formato que querés darle al disco rígido. Después acá le pones el nombre y pones Erase. Te va a preguntar, ¿estás seguro que quiere borrar? Y eso sería todo. Después acá, una vez que ya accediste, te va a aparecer acá el nombre. Y ahí vas a poder hacer otro tipo de cosas. No voy a entrar en profundidad acá, pero básicamente es como para que vos sepas que está todo bien. Y acá podemos ver que es el disco rígido el que tenemos, que es el de 120 GB. Tenemos la partición, en este caso el disco rígido está completamente lleno, ya no tenemos más espacio, pero acá podemos ver todo. Después, si vos querés ver la partición, no es como Windows que vas a tener C y D, sino vas a ver en donde dice Devices, vas a ver diferentes unidades. Entonces acá tenemos la unidad de 120 GB de disco estado sólido. Y acá podemos ver que tenemos el disco de 500 GB, el mecánico. Entonces lo que yo recomiendo es siempre guardar las cosas acá y solamente en el de estado sólido poner los programas y lo básico. Después lo ideal es que no esté lleno, como es en este caso.
sino tratar de tenerlo lo más liberado posible. Acá en la parte de abajo vemos que hay disponible casi 10 gigas, es poco, pero bueno, lo ideal es que no llegue a cero. Cuando llega a cero, normalmente empiezan a tener problemas. Así que básicamente es eso, y ahora vamos con la parte final de este video. Bueno, espero que te haya salido todo bien. Si fue así, hacémelo saber abajo en los comentarios cómo fue tu experiencia de haber desarmado este tipo de computadoras, y espero que no hayas tenido ningún tipo de inconvenientes. Antes de despedirme, te voy a hacer un comentario sobre el botón de suscripción de YouTube, que por ahí no lo sabías. Si lo sabías, hacémelo saber en los comentarios. Vos tenés normalmente el botón de suscripción. Entonces, después hay algo que la gente no sabe, que acá hay tipo como una ruedita. Entonces, si vos tenés acá el botón de suscripción, acá tenés la ruedita. Cuando haces clic sobre la ruedita, te va a aparecer otro menú más y vas a poder hacer un tilde en ambos. ¿Qué significa cuando haces este tipo de tilde? Es que cada vez que yo saque una clase nueva en este canal, YouTube te va a mandar un video diciéndote: mira que esta persona sacó un video nuevo. Entonces de esa manera vas a poder estar al tanto. Si vos estás suscrito y eso es todo, realmente YouTube te va a mandar un aviso cada tanto y no va a ser algo efectivo. Así que esta es la mejor manera para poder estar en contacto. También, si querés, podés entrar en la página de Facebook, en la fanpage. Ahí tenemos dos cosas. Uno es la fanpage, que vos vas a poder saber y ver todos los videos que voy haciendo, porque los publico ahí. Y después tengo otro que es el grupo de Facebook. Entonces, si vos tenés alguna duda, te podés suscribir ahí y podés hacer las preguntas y alguien te va a responder, o yo te respondo, o nos ayudamos entre todos. Así que espero que hayas disfrutado este video. Acordate de hacer clic en me gusta si te gustó. Si no te gustan, hace clic en no me gusta. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.